En Mateo, capítulo 14, de los versículos 22 al 33, encontramos una historia que es muy conocida, muy conocida para la mayoría de personas o para todas las personas que siempre han tenido algún contacto con Jesús y la historia de los evangelios. Y es cuando Pedro camina sobre las aguas. Y el otro día, pensando en este pasaje, cuando Jesús viene hacia la barca, dice que la barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario, o sea, como diríamos acá en Costa Rica, el mar estaba picado. Y, y Pedro, en uno de sus tantos actos impulsivos, como siempre era bastante impulsivo, em, Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que camine sobre el agua o manda que vaya a ti. Y entonces Pedro, Jesús simplemente le dice, ven. Y Pedro se baja del barco y comienza a caminar hacia Jesús y dice que él iba caminando hacia Jesús. Ahora hay que tomar algo en cuenta. Las circunstancias no habían cambiado. Lo único que Pedro hizo fue obedecer el llamado de Jesús. Y mientras él va caminando, viendo a Jesús, caminando hacia Jesús, eh, las cosas van saliendo bien. Y él va haciendo lo que ningún otro hombre ha podido hacer en la historia de la humanidad, que es caminar sobre el agua. Solamente él y Jesús lo hicieron. Pero hubo un momento en el que dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora, las circunstancias alrededor de Pedro no cambiaron. Lo que cambió fue la actitud de Pedro. Cuando él se baja del barco, las circunstancias eran las mismas. El mar picado, el viento fuerte, olas por todo lado golpeando la barca, pero él empezó a caminar porque él estaba viendo a Jesús. Cuando Pedro se comienza a hundir, las circunstancias son exactamente las mismas. Mar picado, viento fuerte, olas golpeando la barca, pero la actitud de Pedro era diferente. Ya él no veía a Jesús, sino que tuvo miedo. Y muchas veces para nosotros es igual. Cuando nosotros estamos viendo a Jesús, viendo al Señor, metidos en la palabra de Dios, las cosas empiezan a caminar, empiezan a salir bien. Pero de repente vemos nuestras circunstancias que la mayoría del tiempo no cambian. Seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas dificultades, enfrentando las mismas injusticias y perdemos el enfoque. Y comenzamos a ver nuestras circunstancias y no la meta final. Y ahí es donde comenzamos a hundirnos. Ahí es donde comenzamos a dudar, a como Pedro dudó. Entonces, algo muy importante que podemos aprender de esta lección, porque casi siempre que la escuchamos es como, es que Pedro dudó y se hundió. Sí, eso es cierto, pero también tenemos que entender que a veces las circunstancias no van a cambiar. Lo que cambia es nuestra actitud. Y mientras nuestra actitud se mantenga en Cristo, viendo a Jesús, es cuando nosotros vamos a poder decir las cosas van saliendo bien. Porque vean que cuando Jesús saca a Pedro del mar, llegan a la barca, o sea, llegan al destino final, al objetivo al que ellos iban, es cuando el viento se calma. Ahora, acá hay otra implicación importante para nosotros. Si vos estás esperando que las situaciones cambien en esta tierra, probablemente te vas a hundir si quitas tu mirada de Cristo, porque las cosas no van a cambiar hasta que nosotros lleguemos al lugar donde Cristo nos quiere llevar agarrados de su mano. Para mí, eso es el cielo. Ahí es donde la tempestad se va a calmar. Porque acá, aunque se calme por un tiempo, va a volver en algún momento otra tempestad. Pero lo importante es que tenemos que tener siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Y ahí es cuando vamos a poder caminar a través de la tormenta, a través de los problemas o a través de las circunstancias difíciles. Entonces recordad, tenemos que tratar de tener nuestra mirada puesta en Jesús.
aunque las circunstancias estén mal a nuestro alrededor, Jesús se va a encargar de llevarnos al lugar que Él nos quiere llevar.